Paz, queridos hermanos y hermanas en Cristo, amigos en el sendero de la alta iniciación. Estamos celebrando hoy el aniversario 107 de nuestro muy sublime maestre, el doctor Serrano de la Ferrier, el avatar de la era del Aquarius, el primer mensajero de la era, fundador de la era del Aquarius, en el sentido de que fue el primero que habló de esta nueva era en 1948. El mundo esperaba la tercera guerra mundial, la guerra atómica, el fin del mundo. No había esperanza. Y el maestre apareció en América como un rayo de esperanza, asegurando que el futuro es una era de paz, de la paz verdadera. La palabra paz es muy pequeña, no se alcanza a captar el sentido profundo que encierra esa palabra. Pero los grandes maestros de la humanidad siempre se han presentado con el saludo de paz, como el Maestro Jesús, el Cristo, donde quiera que llegaba decía: la paz sea con vosotros. Krishna, el avatar de la India, igualmente con el saludo Shanti, en sánscrito, paz. Así también el profeta Mahoma, Mohammed, también traía el saludo de Salam, o sea, paz. Moisés, en la tradición hebrea, igualmente, Shalom, paz. Es la palabra de paz de los altos iniciados. Pero no es la paz corriente que se viola fácilmente, aunque hayan tratado de paz entre varios países, siempre habrán guerras. Igualmente dentro de la sociedad, en la familia, en el trabajo, entre los ciudadanos, se habla mucho de paz, se hacen marchas por la paz, etc. Pero todos piden paz a los demás. Nadie es capaz de dar la paz de sí mismo, porque no se entiende el contenido de esa palabra tan pequeña. Igual diríamos de la palabra de Dios. Con Dios se juega mucho. La gente, tanto creyentes como no creyentes, pero con ideas muy superficiales. Del maestre, como fundador de la era del Aquarius, por lo ya explicado, o sea, avatar de la era, el primer mensajero anunciando un nuevo tiempo y anunciando el fin de los tiempos pasados, de las eras pasadas, no ha sido bien comprendido. Yo veo las biografías que presentan del maestro a través de las redes sociales, de escritos, etc. Y son escritos muy formales, hablan de estudios, de títulos, de dónde nació, de sus viajes, pero sin una visión de lo que representa el personaje humano. Porque todavía estamos bajo la influencia de la era de Piscis, la tendencia devocional, religiosa. Es lo que hay en la mente, la idea del Cristo en forma religiosa, devocional, pero sin saber que hay estudios profundos que explican el mecanismo cósmico de la aparición de los grandes instructores de la humanidad en la Tierra periódicamente, siguiendo ciertos ciclos astronómicos. La mayoría no entiende, no cree, no comprende. Los que están más avanzados, más en armonía con la nueva era, los que traen un espíritu ya científico, de investigación, de estudio, de poner todo en duda para resolver las dudas, lo que llamaba el filósofo francés Descartes la duda metódica.
El científico tiene una duda, va al laboratorio y regresa con la respuesta. O agarra un microscopio o un telescopio, no se queda en la duda, detenido ahí en la encrucijada sin saber para dónde coger, sino que tiene un momento de reflexión y entonces entra a investigar y ya toma el camino que corresponde, sin estar enredado en la encrucijada. Entonces, la palabra Dios, pues tan pequeña, tiene un alto contenido. La mayoría de la gente no entiende porque su cerebro no da sino para creencias, suposiciones, conceptos, pero no adentrarse en la ciencia. Y Dios es ciencia, no es solamente religión. Y es arte, y es filosofía, y es trabajo, y es familia. Es creatividad. Son experiencias. Está en todas partes. No es un personaje perdido en el infinito. No, es una ley o un conjunto de leyes. Es una energía que lo penetra todo, como el átomo, como el aire. Está dentro de nosotros. Si está en todas partes, está en nosotros. Bien, entonces pues no se trata de presentar un personaje entre tantos personajes como uno más en la lista de biografías, alabándolo, sino se trata de comprender la trascendencia que tiene esa presencia que va más allá de la simple condición humana, de una foto, de una manera de vestir, unas barbas, etc. Todo eso es la parte exterior, no es lo interno. El maestre, en sus escritos, él da testimonio de lo que eso significa. Entonces no se trata de el doctor Serrano de la Ferrier. Se trata de una presencia en la tierra de un mensajero. Mensajero porque trae un mensaje. Lo importante es el mensaje, no es el personaje. Como bien lo decía el maestro de la Ferrier, cuando yo apunte con mi dedo hacia adelante, no me vean el dedo, vean el camino que estoy señalando. O sea, no se fijen en el personaje, tomen el sendero. No es cuestión de rendirle culto a una persona, ponerle una velita, ponerle incienso, no se trata de eso. Se trata de que tú hagas de tu vida una senda sagrada y no vivas en la rutina todos los días igual esperando el día final. La vida, en un sentido, es un camino hacia la muerte. Cada día nos vamos acercando más y más. Pero también la palabra muerte hay que iluminarla, porque también hay un concepto muy superficial, creencias vagas, sin ser capaces de definir de qué se trata. Bien, el personaje pues es la expresión física entre los humanos del mensaje que corresponde a una época. Es la manifestación, pues, en el mundo de los humanos de la voluntad divina. En el propósito psicológico número 22 sobre la magia, de esa serie de 36 propósitos psicológicos, el número 22 está dedicado a la magia. En la primera página, el maestro da claves muy importantes para entender lo que es ese descenso de la luz a la tierra. Es curioso que, siendo un tratado de magia, empieza hablando de la Navidad. Se preguntarían los creyentes, ¿y qué tiene que ver la magia con la Navidad?
porque son mentes distraídas, ¿no? Si no fuera distraído, entonces se daría cuenta que antes que todo hubo 3 reyes magos, 3 magos. No eran reyes, pero eran magos. O mejor dicho, eran reyes de sí mismos. No eran reyes de imperio, de tierra, de gente. Si fueran así, vendrían acompañados pues de un séquito, de un ejército cada uno. Pero no, en el simbolismo de ese mito cristiano, lo representamos que vienen solos, cada uno por su lado, ¿no? Entonces, el cristianismo, como toda tradición, empieza con la magia. 3 grandes magos, reyes de sí mismos, comprendieron que se acercaba la hora, observando el cielo, observando las estrellas. Ahí entra entonces la segunda ciencia sagrada, la astrología, ¿no? Según dice el maestro aquí en el propósito psicológico número 22, en la primera página, que yo escribiría esa página con letras de oro por el profundo contenido y significado que tiene. Dice que ellos representaban 3 grandes colegios iniciáticos de 3 continentes y traían las 3 ciencias sagradas: la magia, la astrología y la alquimia. El uno era representante del colegio iniciático del Asia, del Oriente. Venía en elefante. El segundo era representante del colegio iniciático del África. Venía en camello. Y el tercero era representante del colegio iniciático de Europa y venía a caballo. Todo esto es un simbolismo, ¿no? El uno traía el oro, o sea, la alquimia. El otro traía la mirra, o sea, la magia. Y el otro traía el incienso, o sea, la astrología, ¿no? ¿De dónde, cómo venían? Que se encontraron por casualidad en el camino. No, todo esto fue preparado desde tiempo atrás. Esos 3 grandes centros de iniciación, más que colegios iniciáticos, eran órdenes de alta iniciación. Ellos probablemente eran los rectores de esas grandes órdenes sagradas de la sabiduría universal. Y observando el cielo, estaban siempre en comunicación. Observando al cielo, entonces se dieron cuenta que se acercaba el fenómeno astronómico de precesión equinoccial, anunciando un cambio de era. Estuvieron compartiendo comunicación al respecto, haciendo estudios, y cuando se acercaba la fecha se pusieron en camino al lugar predestinado, como dice el maestro aquí en el propósito psicológico 22. Dice: esa luz de Belén encierra un gran símbolo, que es, en primer lugar, esa fuerza magnética del lugar como epicentro predestinado a recibir la fuerza de arriba, simbolizada por esa estrella entrevista por los magos. Ahí está una clave muy profunda, en una frase sencilla. Había en el cielo un lugar anunciando un acontecimiento cósmico, y en la tierra tenía que haber un lugar predestinado a recibir esa fuerza de arriba. Y la estrella de Belén, como él dice, encierra un gran símbolo, ¿no? ¿Por qué se le llama estrella de Belén?
como decir estrella de Nueva York, estrella de Caracas, de Ciudad de México, ¿no? Las estrellas estaban en el cielo. ¿Cómo que estrella de Belén? Ese es el gran símbolo, ¿no? ¿Cómo descendió la estrella del cielo a la tierra? Caminó por el mundo, dejó su mensaje y retornó, ascendiendo otra vez en cuerpo y alma. Esa luz llamada estrella, ¿no? de Belén, porque allí en esa zona es donde estaba el lugar predestinado. Eso quiere decir pues que por la ley de polaridad tiene que haber un punto en el cielo y un punto en la tierra que hagan contacto. Para que haga contacto con el polo positivo, el cielo, con el polo negativo, la tierra, el positivo porque es el que da y negativo el que recibe. Entonces, el polo positivo era el cielo, que estaba dando una luz pronta, dispuesta a bajar a la tierra, y la tierra tenía que haber un lugar que estuviera receptivo, abierto a recibir esa luz. Entonces, el lugar predestinado, según el maestre dice, es donde se daban cita esos tres continentes. En una encrucijada se cruzaban los caminos, los que venían del norte, Europa, del sur, África, y del este, Oriente. Ahí se encontraban en esa zona que llamamos Belén. Había una encrucijada y por ahí pasaban las caravanas de comerciantes, de viajeros, de guerreros, de estudiosos, etc. En ese punto. Entonces ese punto estaba sensibilizado para recibir la fuerza de arriba. Eso lo podemos llevar pues al caso del maestre de la Ferrier. Para abrir la era del Acuario tenía que haber arriba una luz anunciando que estaba pronta a descender. Estamos hablando pues del movimiento de precesión equinoccial o retrogradación del punto vernal en el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, ¿no? Cada 2000 años el Sol aparece el 21 de marzo en una constelación determinada, la va atravesando. A los 2000 años, ya cada 21 de marzo aparece en la siguiente constelación, en retrogradación, como dice, retrogradación del punto vernal. O sea, en vez de pasar de Aries a Tauro, es al revés, de Tauro a Aries. Así pues, el maestro habla de la era de Géminis, que muy poco se conoce históricamente. Hay el simbolismo de Adán y Eva, los gemelos, ¿no? La pareja, como en el Popol Vuh de los mayas también, y en otras tradiciones. Luego vino la era de Tauro, de la cual hay más datos históricos, como en el antiguo Egipto y toda esa zona, el culto al buey Apis, al toro sagrado. En la India era a la vaca. Y luego vino la era de Aries con el culto al cordero. Aries es el cordero. Y finalmente la era de Piscis, con el simbolismo de los peces, de los pescadores de hombres, de la multiplicación de los peces, y el Maestro Jesús representando pues esa era. Bien, ahora en la era de Acuarios, el punto sensible está en América, ya no en el Medio Oriente. El punto sensible en la Tierra, el lugar predispuesto a recibir esa luz que ya no se va a llamar, ya no llamaríamos de Belén, sino la llamaríamos de Americúa,
del Ande, del Amazonas. Naturalmente no estamos hablando del nacimiento de un bebé, eso es un simbolismo muy hermoso, representado en el mito cristiano con la Sagrada Familia, ¿no? ¿Quién es ese padre? ¿Quién es esa madre? ¿Quién es ese niño que está en el pesebre? En tradiciones más antiguas se refiere al sol, que en el invierno del hemisferio norte de la Tierra, el sol llega a su punto más lejano del hemisferio norte el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, la noche más larga del año, el día más corto del año. Y el sol permanece inerte, no se va más al sur, ni regresa al norte, se queda 3 días sin moverse, como si hubiera muerto. Y el 25 de diciembre, en la madrugada, el sol empieza a regresar hacia el sur. Muy levemente, un pequeño movimiento, pero ya da señales de que ha nacido de nuevo. Entonces, ese es el niño en la tradición anterior al cristianismo. Le llamaban el sol invicto. Regresó de la oscuridad, invicto, vencedor. Y va creciendo día a día hasta que llega ya el 21 de marzo, al equinoccio de primavera. El día dura lo mismo que la noche. Y luego el 21 de junio ya el sol está acá al norte, es el verano, el tiempo de calor. El día más largo del año y la noche más corta del año. Ese movimiento de diástole, sístole cósmica tiene que ver pues con la aparición de los grandes guías espirituales de la humanidad. Cada uno aparece al comienzo de una era, o sea, más o menos cada 2000 años. Hay instructores menores que pueden aparecer dentro del periodo de 2000 años, como lo vemos en la historia de la tradición iniciática, los instructores del ciclo menor. Cada era está dividida en 3 decanatos. El primer decanato es el comienzo de la era, el gran instructor. El segundo decanato, 700 años después, aparece un instructor del ciclo menor para reforzar el mensaje recibido al comienzo de la era. Y 700 años después, en el tercer decanato, puede aparecer otro instructor dándole un enfoque más profundo al mensaje de la era. O sea, el mensaje quiere decir las normas que el dador de la vida, el creador, ha establecido para la humanidad en ese curso de estudios que llamamos una civilización, una era, ¿no? Como vemos en el caso de Moisés, dio 10 mandamientos para la era de Aries, la era del Cordero. Él trajo el símbolo del Cordero. El sacrificio del Cordero es un símbolo, eso no se trata de matar animales, ¿no? Y mucho menos de comérselo. Tiene un símbolo astrológico. Ya cuando llegó la era de Piscis, con el Maestro Jesús, a él se le dijo el Cordero Pascual. Ya no hace falta matar animales. Cristo viene a sacrificarse por la humanidad. Pero él fue, como le llamaban en esa época, el hijo del océano. Él representaba la era de Piscis, la era del agua, la era del océano, simbólicamente. Por eso a sus discípulos los llamó pescadores de hombres. Me imagino que le diría a esos pescadores: muchachos, dejen los peces en la mar, que allí los puso Dios y allí está bien. Vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. De ahí en adelante,
Cada vez que se hable de pesca, se refiere a pescar, a sacar de las aguas de la ignorancia a los que estén dispuestos. Y de ahí salieron pues los que luego fueron apóstoles, pescadores, campesinos, trabajadores, profesionales, dispuestos a cumplir la misión apostólica propia de aquella era. Entonces, pues ahora el sitio receptivo, el polo negativo de la tierra abierta, lista para recibir la luz del cielo, está en América del Sur, como lo da a entender el maestre de la Ferrier, que la América del Sur está destinada para ser el centro radiante de la era del Acuario. De aquí saldrán los contingentes, no de conquistadores, no de colonizadores, sino los contingentes de educadores a llevar el mensaje de la era del Acuario a los pueblos por toda la tierra. En los lugares que él dice que están preparados ya, en los altos Andes, para entrenar a esos futuros apóstoles, que ya no llamaríamos apóstoles, sino educadores de la humanidad, para la meta que el doctor de la Ferrier establece. La meta para todos sus discípulos es la reeducación de la humanidad, porque ha sido mal educada desde la casa y desde la escuela, y hay que reeducarla. Hay que reconstruir al ser humano, porque está mal construido y se puede agrietar por cualquier lado. Si no cojea de un lado, cojea del otro. Muchas fallas hay, a pesar de que se presume de ciencia, de tecnología, etc. El ser humano de hoy deja mucho que desear. Los grandes problemas de la humanidad de todos los tiempos siguen vigentes, no han sido resueltos. Siguen habiendo enfermedades, decadencia, muerte prematura, angustia, desorientación, confusión, vicios. La gente no come científicamente, come por costumbre, por gustos, por caprichos. No hay una ciencia en la mesa del ser humano. Bien, entonces esa sagrada familia que se nos presenta en el cristianismo es un símbolo, ¿verdad? Donde el hombre representa el poder de arriba, del cielo, digamos el Padre, y la mujer el poder de abajo, digamos de la Madre, ¿no? Dispuesta a recibir la energía del Padre Celestial. Y el niño no es un niño, ¿no? Es que, como bien decía el Maestro Jesús, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, que era un discípulo un poco duro de entendimiento, decía: maestro, eso quiere decir que uno tiene que entrar al vientre de la madre otra vez para nacer de nuevo. Y yo diría que el Maestro Jesús le contestaría: no seas bruto, Nicodemo. Yo no estoy hablando del nacimiento del cuerpo, estoy hablando del nacimiento en el espíritu. Entonces, esa sagrada familia, ese pesebre, recibiendo los 3 magos con sus 3 regalos, las 3 ciencias con las que debía ser educado ese nuevo nacido o nacido de nuevo, representa pues un proceso iniciático y no un simple hecho físico. El maestre, en el propósito psicológico número 18, que se llama Simbolismo Astral, en la página 25, él da una clave muy hermosa hablando del Cristo cósmico, ¿no? El Cristo cósmico es un fenómeno astronómico
que repercute en la Tierra. Lo que ocurre en el macrocosmos repercute en el microcosmos. La Tierra, siendo tan pequeña, recibe influjo de todo el cielo. Las radiaciones cósmicas bombardean la Tierra constantemente, no solamente los rayos del Sol, la energía de la Luna y los planetas, sino de todas las estrellas que nos rodean. Entonces ese mecanismo cósmico en la Tierra produce efectos, como por ejemplo las estaciones, ¿no? La primavera, una posición del Sol en relación a la Tierra, trae la primera estación del año. Luego viene el verano, luego el otoño, el invierno. Todo eso que ocurre en la Tierra es un reflejo de energías cósmicas. Igual diríamos de las lluvias, de los climas, etc. Pero no es solamente eso. Lo mismo podemos decir también de la aparición de los grandes maestros. Lo mismo podemos decir de la aparición de las grandes civilizaciones, su ascenso, su culminación, su decadencia y su muerte. Todo eso está regido por leyes cósmicas y por energías universales que en la Tierra se reflejan a través de esos fenómenos de la vida aquí. Todo cuanto observamos en la Tierra, desde las simples hierbas, los pequeños insectos, todo eso refleja la galaxia. Estudiando la vida en la Tierra, estamos estudiando la galaxia.